el arquitecto Miguel Herroz. Él me escribió el libro Estructuras para crear justicia, una vanguardia de diseño constitucional democrático. Miguel, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es interesante porque echándole un ojo a tu tesis, pues, ¿cómo refundar un país? Y la verdad es que, bueno, me extraña lo joven que eres para tener una tesis tan profunda. Bueno, es interesante. Existe una motivación fuerte por crear una nueva constitución, por mejorar la cosa pública. Yo creo que Claro. todos sentimos eso. Queremos que haya menos corrupción, que la cosa mejor, se tomen mejores decisiones. La pregunta que todos están haciendo ahora mismo es, ¿cómo puede ayudar una Sí. constitución en esto? ¿Qué en ella puede hacer que la cosa pública, que haya menos corrupción, sean las cosas mejores? Parece un enigma. Esa es la pregunta fundamental. En verdad no es mi tesis, yo simplemente me he instruido en lo que han hecho otros lugares. Y ahí es donde comenzamos el tema, que existen dos bases de diseño constitucional, dos bases. Una base, hay muchas constituciones de diferentes tipos, pero todas tienen dos bases de diseño. Una es la persona buena, bondadosa, que piensa en el prójimo antes de sí mismo. Esa es la típica de América Latina. Hay otra que tiene una base que es el interés propio. Las personas son guiadas por el amor propio, por su interés, y crea dos diferentes gobiernos, estructuras de gobiernos, que funcionan. Por afuera pueden verse muy similar, pero por adentro funcionan completamente diferentes. Crean incentivos diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Un buen ejemplo, por ejemplo, los primeros 13 años de los Estados Unidos hubo corrupción rampante después de su independencia, al punto que estaban llegando a las insurrecciones, estaban a punto de ir a la guerra civil. Y ahí se dio un gran debate. Ya se sabía que el problema era que las personas estaban pensando en sí mismas cuando actuaban, especialmente los políticos. ¿Cómo hacían? Estaban pensando en sí mismos. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se solucionaba? Y se hicieron dos grupos en este gran debate. Un grupo decía, el problema es que el humano debe mejorar, debemos hacernos más bondadosos, pensar primero en el prójimo antes de uno mismo. Hubo un segundo grupo liderado por James Madison, que es el padre de las constituciones americanas, que hay 51 constituciones, no hay que olvidar eso en Estados Unidos. Claro. Una federal, pero las que rigen son las estatales. Ahora, él lo que dijo fue, no podemos crear una estructura para un humano que no existe. El promedio humano no es ser ángel, simplemente no existe. Bueno, habrá uno que otro, habrá gente que pueda actuar bien de vez en cuando, pero actuar bien todos los días, toda su vida, pues eso es algo invisto. Entonces, James Madison para la política lo que Adam Smith hizo para la economía. Adam Smith dijo, si tú quieres que funcione la economía, tú cuando quieres tu cena, tú no vas donde el carnicero o el panadero y le dices, sé bondadoso, por favor, dame tu producto. No es un intercambio en que todos están pensando en su interés propio. El carnicero te da la carne o el panadero el pan y tú le das algo a cambio. Bueno, James Madison se le ideó para hacer lo mismo para la política. Ahora, la forma que esto se puede explicar, quizás la forma más fácil, es la analogía del pastel. Imagínate esto, tú estás con un grupo de personas en un cuarto y están analizando cómo van a dividir un pastel que se supone que todos quieren, o sea, lo desean increíblemente. Cada uno quiere un pedazo de ese pastel. El pastel está en otro cuarto. No saben quién va a dividir el pastel. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es darle una dirección a cómo dividir el pastel. Ahora, ¿qué dirección uno le daría? La usual es decirle, bueno, corta el pastel en tajadas de igual tamaño. Pero ya sabemos que si le damos una lista de cómo actuar una persona, no necesariamente la va a seguir. Eso es lo que vivimos todos los días en Panamá. Tenemos una constitución que suena muy bonita, pero si no les de su interés seguirla, no la siguen. Si esa es la dirección que le dan a la persona que le toca cortar el pastel, está dependiendo que sea bondadosa. Y lo más seguro que va a ocurrir es, va a cortar el pastel y dar unas buenas tajadas a sus amistades, a su familia,
una tremenda tajada a sí mismo. Así que aquí vino James Madison y se preguntó, si nosotros le estamos dando poder a los gobernantes para que nos controlen a nosotros, ¿cómo hacemos para que ellos se controlen a sí mismos? Su respuesta fue, con el pastel, en vez de tú decirle cómo comportarse, crea un incentivo. ¿Qué tal si le decimos a esa persona, en vez de cortar tajadas de igual tamaño, le dices, a ti te va a tocar la última tajada? Hayas creado un incentivo. Si corta tajadas de diferentes tamaños, ya todas las grandes habrían sido agarradas para cuando es su turno y le tocaría la más pequeña. Es de su interés usar la mejor habilidad que tiene para cortar tajadas de igual tamaño para que le toque la más grande posible. Pero aquí a la larga, es decir, pues traer a Madison, pues tenían esa carga protestante de hacer las cosas tal vez un poco más, es decir, uno lo ve por ejemplo en los países que tienen poblaciones protestantes y católicas mezcladas, cómo viven unos y cómo viven los otros. Es decir, un país con las distorsiones que tiene Panamá, pues uno no puede pensar en la buena fe porque hay estos grandes intereses pululando donde tal vez el dueño del cuchillo y de la bandeja del pastel sea el que va a cortarlo y nos va a tocar acá a nosotros, si acaso, las velitas. Bueno, y esa es la realidad, y ahí es donde está el problema, que esa es el humano. Ahora, no hay solución perfecta, pero sí puedes estructurar los incentivos, y lo han hecho en lugares que han tenido los mismos problemas que tenemos nosotros, Claro. para crear mejores incentivos. Nunca va a ser perfecto, esa no es la meta. La meta es ayudar al humano para que pueda actuar un poquito más cercano al ideal. Pero lo extraño de todo esto es que son constituciones que parecen hechas para un momento y que 20 años después ya no sirven absolutamente para nada. Tienes el caso de Colombia, que reformó su constitución hace 30 años y ya están pensando en reformarla. Tienes el caso pues, de Venezuela, que ya también anda pensando en reformar su constitución. Y es un espíritu que hay en toda América Latina de reforma de la constitución para la coyuntura actual, que encima, pues, cómo analizar el futuro sin la presión que uno tiene con la pandemia en el medio. Bueno, a lo de reescribir las constituciones. Sí. Si la reescribes y la haces basada en el mismo molde, en la misma metodología de diseño, que es basada en un humano perfecto, que debe seguir la constitución, no vas a ir a ningún lugar. Vale. Existen 4 bases que uno puede usar para diseñar una buena constitución. Una es eliminar los conflictos de intereses. O sea, eso se puede hacer. Tú cuando le das, digamos, al que gasta el dinero, no vas a hacer que esa sea la misma persona que también se tiene que fiscalizar a sí mismo. Claro. Es algo que uno diría obvio, pero no necesariamente obvio hasta que uno comienza a analizarlo. Creas un conflicto de intereses y la persona no se va a fiscalizar, no importa quién sea. Ese es el tipo de cosas que se pueden comenzar a mejorar. Otra es dividir el poder, no solamente entre los 3 órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, pero también adentro. Hay un fiscalizador, hay un contralor, hay las personas, por ejemplo, que gastan el dinero, que tienen que ser diferentes. Pero eso también es insuficiente, porque ¿qué pasa si el que le deben fiscalizar es el que controla el bienestar del que fiscaliza? Lo puede votar, controla su dinero, su oficina, no va a tener la libertad de actuar basado en lo que él quisiera. Así que la independencia no es una decisión personal, por ejemplo, es una posición en la que la persona es o no puesta. Si tú dependes de la persona que tienes que chequear, pues no lo vas a poder chequear porque te pueden castigar de vuelta. Vale. Este es el tipo de cosas que se pueden hacer mucho mejor. No solamente una lista de cómo el contralor debe actuar bien, pero bueno, ¿y quién pone al contralor? Entonces, claro. Ese es el tipo de cosas que hay que pensar. Bueno, don Miguel Erros, seguro esto va a ser tema de debate. ¿Cuándo debe estar ya publicada y en librerías en la hora? Con un poco de suerte, en un par de meses tenemos la parte electrónica y un poquito después el libro físico. Bueno, felicidades y seguro es un texto interesante para aquellos, sobre todo ahora que está el debate de qué constitución y de qué forma se debe reformar.